Como todos los lunes vamos a conversar de política con Roberto Munita, analista, político director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿y tú, Quique? Oye, caso Procultura, hoy día el presidente habló, estaba en Tokio y se refirió en nuestra madrugada, bueno, dijo lo que tenía que decir, en el fondo caiga quien caiga, que hay que investigar, que no hay que presionar a la justicia, que no hay que... eso fue más distinto lo que dijo, que no hay que acusar persecución. Y esto lo digo porque el Frente Amplio ha lanzado esto de espionaje político, que es bien poco honesto, porque decíamos en la mañana, aquí para que alguien le intervenga en el teléfono hay que pasar una sucesiva serie de pasos. Cuando uno dice espionaje quiere decir que hay una confabulación del Ministerio Público, de la Justicia, de la PDI para lograr pincharte el teléfono. O que alguien tiene pinchado teléfono sin haber pasado por eso. Eso suena más espionaje. Claro. O sea, si alguien conoce un hacker que dice, oye, claro, pínchame el teléfono y explícame qué está pasando sin pasar por los controles judiciales, eso sería grave. Pero al parecer acá no estamos en esa tesis. Acusan directamente a Cooper de una persecución política. Le atribuyen en off que es de derecha Cooper. Mira, con respecto a eso, estaba pensando el fin de semana, estaba acordándome. Dentro de los sujetos que son acusables constitucionalmente, están, por supuesto, los ministros de Estado, está el presidente de partida, ministros de Estado, ministros de Corte, comandante jefe de la Fuerza Armada, etcétera, y no está el fiscal nacional. No está ya. No está el fiscal nacional. ¿Y eso es bueno o malo? No sé, po. Y yo era asesor parlamentario, alguna vez lo discutimos con los senadores con los que yo trabajaba, porque o sea, sobre todo era cuando estábamos viendo la acusación al gobernador regional, que era un cargo nuevo, que el gobernador está pero no está, perdón por el paréntesis, pero aparecen los sujetos pero no aparece en la tabla donde están como las causales, entonces en una zona gris, y ahí alguna vez comenté, oye, ¿y qué pasa con el fiscal nacional? Y los mismos parlamentarios me decían que es bueno que no esté, porque el fiscal tiene que ser súper sí, amplio, claro, y autónomo en el fondo. Para el fiscal nacional estamos hablando, para elegir un ministerio público que no esté sujeto a los avatares de la presión política. Claro, porque con un congreso, por ejemplo, mayoritario de un sector, ese fiscal se va a inhibir, quizá, o quizás no, pero está la presunción, se va a inhibir de seguir causas que puedan afectar a ese sector, porque tiene el riesgo que ese sector se ponga de acuerdo y lo vote. O puede inhibir a sus fiscales inferiores, en el fondo. Entonces, puede ser un llamado de Valencia al fiscal Cooper, si es que no sigáis con esto porque... O sea, nos vamos a meter en problemas. O yo te saco, en el fondo. Claro. O sea, si tú no dejas de hacerlo, yo te saco, porque si no, esto me va a llegar a mí. Entonces, tal como creemos en la separación de poderes y en la autonomía, por supuesto siempre con freno contrapeso, la Fiscalía, que tiene una labor fundamental, que es la investigación y persecución de posibles delitos. Recordemos que la Fiscalía no establece los delitos, sino que lo establece el juez, pero la investigación de posibles delitos es clave que lo pueda hacer con total autonomía y sin presiones del mundo político. Ya, la pregunta es, ¿cuánto le va a afectar a los candidatos oficialistas este tema? Es una muy buena pregunta, y eso tiene que ver sobre todo con cuán cercano se vea Larraín al mundo del Frente Amplio o el mundo quizás que representa Orrego. Acuérdense que Orrego no es candidato, pero es una persona que ha sonado de repente como que si la primaria la ganaba Jara, era una tesis, decía, no, los más moderados iban a levantar a Orrego. Claro. Yo creo que ese diseño se está desdibujando con... Lo que pasa es que Orrego era muy cercano a Alberto Larraín. Claro. Y fuera a ser cercano, Procultura se ganó unos fondos bastante suculentos en la gobernación. Claro, y trabajos que al final Procultura externalizó, ni siquiera lo hizo ella. Claro. Entonces eso es lo que está en cuestión. Y Larraín es un personaje que viene de la DC. Entiendo que era militante, si no al menos era cercano, pero se fue acercando con el tiempo al Frente Amplio. Claro. Se fue acercando al presidente. Inteligentemente más. ¿Ah? Inteligentemente. Claro. Salió bien de la pista, se metió en una carretera mejor que la otra. Claro, o sea, bueno, el mismo Rego también renunció a la DC y también ha tenido cierto pololeo con el Frente Amplio. Entonces son varios los que han tenido esa lógica. Pero el mismo presidente lo reconoce en la conversación que todos leímos con Josefina Uneus. Él dice, claro, yo no me voy a hacer el leso, yo soy cercano a Larraín. Pero hoy día el Frente Amplio se está desmarcando. Han dicho, no es militante nuestro, no es cercano a nosotros, obvio, porque hoy día Alberto Larraín, ¿sabes?, como tiene una lepra política, al fondo. Claro. Nadie se quiere acercar a él. Pero yo creo que para la opinión pública, obviamente es oficialista,
Y más encima es cercano al Frente Amplio, es visto como cercano al Frente Amplio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Quique, yo creo que sí puede afectar a la primaria oficialista, pero sobre todo puede afectar a Winter. Yo también creo. Va a depender de cómo la opinión pública lo vea o cómo Winter logre desmarcarse del factor Larraín. Como piño, los 4 candidatos a primarias del oficialismo, como piño y como grupo, claro, pueden verse afectados por el tema de corrupción, que le digan, oiga, usted participó en un gobierno corrupto. Yo entrevisté ayer a Jaime Mulet, se enmarcó completamente. Además, dijo que le ponía al gobierno un 4 de nota, imagínate. Y es parte del gobierno. Dicho eso, todas Jara formaron parte del gobierno, y si esto contamina la moneda, estoy hablando la moneda, el espacio de la presidencia, claro, ahí, pero claramente Winter, el Frente Amplista, el cercano al presidente, y en el mundo donde Larraín pululaba con todo este grupo de gente, todos los conocían, si eran más cercanos o menos era otro tema. Y aparte que esto vuelve a poner el foco sobre democracia viva. Claro. Y sobre lo que se llama el caso fundaciones o el caso convenios, al fondo. Democracia Viva tiene un perfil muy distinto a Procultura. Democracia Viva era una organización completamente de papel. Procultura, yo creo que podemos decir que hacía cosas, ¿cierto? Quizás, o sea, con precios abultados, ahora sabemos, en el fondo, era una organización que tenía cierta historia. Claro, tiene cierta historia. Porque de hecho, Democracia Viva le hicieron... Recibió fondos en el gobierno Piñera, al fondo. Sí, bajito, 180, 300, después saltó a 3.000. Sí, claro. Entonces, o sea, si bien no es igual a Democracia Viva, también hay un modo operandi más o menos similar, claro. Y por lo tanto recuerda y rememora el tema de Democracia Viva, y eso también... Como 10 veces más cuando asume el gobierno... Y eso inevitablemente, Democracia Viva y caso convenios es Frente Amplio, claro. Es Caterina Pérez, y eso en el fondo va a complicar sin duda al candidato Winter. Claro, porque me imagino que los debates va a tener que Winter explicar con dureza, me imagino, lo que sabemos y lo que vamos a ir sabiendo. Acá partieron las filtraciones esta semana. Esto, por experiencia periodística, esta cuestión parte con una hebra y termina en un chaleco. Efectivamente, y de hecho a mí me sorprendió la que ya partió a desmarcarse fue Carolina Toá, obvio. Porque, claro. O sea, ella hoy día, insisto, o sea, claro, si esto complica el oficialismo, los complica todo, pero ella tiene más, digamos, chances, tiene más soltura para desmarcarse porque ella viene de otra raigambre política al interior del oficialismo. Claro, ahora el presidente puede estar tranquilo hasta ahora porque las 2 veces que el persecutor, el fiscal, pidió intervenir el teléfono, la justicia dijo 2 veces que no, porque no ameritaba lo que el argumento de la cercanía con Larraín. Entonces le dijo no, por eso digo, el presidente puede estar tranquilo, salvo que aparezcan antecedentes no para el fiscal Cooper, que insista con interceptar el teléfono. Ahora me imagino que después de todo esto el presidente ya no habla como estaba hablando relajado con Josefina Uneo, o sea... me extraña que no haya un teléfono encriptado del presidente de la República. Y esto no es primera vez que lo comentamos, en el fondo. También pasó con respecto al caso Monsalve en su momento y con respecto a otros casos. Yo no recuerdo si fue acá mismo o en otra parte. Yo comenté, por ejemplo, que lo que pasaba en Estados Unidos, al fondo. Y yo me acuerdo que en alguna entrevista que le hicieron a Obama, cuando era presidente, Obama contaba que él llegó a la presidencia cuando todos ocupaban BlackBerry. Claro, me acuerdo. Y al par de años se dio cuenta de todos sus amigos, toda la gente tenía iPhone y él no tenía iPhone, entonces le pidió al servicio secreto un iPhone. Y Obama, esto lo contaron en una entrevista, el servicio secreto se demoró varias semanas en ver si le autorizaban o no un iPhone, porque tenía que pasar una serie de protocolos, que ellos vieran si se podía hackear, etc. Revisión de seguridad. Revisión de seguridad. Y cuando por fin se lo aceptaron al presidente, en fondo, le pasaron un iPhone que tenía casi todo bloqueado. No podía sacar fotos. No te creo. Y Obama dice, me pasaron un iPhone de juguete, en el fondo. Solo para hablar. Y ni siquiera podía hablar, parece que era como solo... Ya, pero, iPhone, claro, pero ahí se hace profesionalmente. Claro, si tú no puedes estar hablando, el presidente de la República no puede estar hablando coloquialmente de un tema espinoso más. Pues exactamente. No está hablando del Brownie, el perro. Yo no sé cómo será Trump, porque Trump tuitea bastante. Yo no sé si él tuitea de algún artefacto personal. Bueno, los tontorrones que se les fue la guerra, el ataque a Yemen. Ya, claro, eso. Y ese tontorrón, porque le mandó también a la familia, así como diciendo, hoy vamos a atacar el Yemen. ¡Wow! Y con Oscarita. Entonces, no, pero acá yo digo, después de todo lo que ha pasado con los teléfonos, me impresiona que me impresiona que autoridades no resguarden la información, no porque estén haciendo pillerías necesariamente, sino que por cuestiones de seguridad nacional. Lo que habla el presidente es demasiado estratégico, demasiado clave. Entonces,
En este caso, claro, tenía la conversación. Hay parte de la conversación que están tachadas. Sí. Esas tachadas yo creo que son de la gente que filtró esto, porque esto lo filtran personas que quieren que se sepan, eligen bien los episodios, los capítulos, el cherry picking, como le Sí. y lanzan esta filtración para perjudicar a alguien. Y no estoy diciendo que eso sea satanismo, sino que se hace. Oye, y es curioso eso que tú comentas, Quique, porque al principio de la conversación la misma Josefina Uneus le pregunta, no sé si estamos siendo Exactamente. escuchados, y el presidente le dice, no lo sé, o sea, dice, creo que no, pero Claro, él- pero no estamos hablando nada malo, dice. no, y él dice, tampoco tengo la certeza, en el fondo, Pero entonces... ¿cómo no sabe? Po? ¿Cómo no le pregunta al servicio de seguridad? O- Oiga, o al revés, ¿dónde puedo o- hablar, dónde no puedo hablar? O si tiene la duda, en el fondo, es mejor, chavo, llamar a la Josefina Uneus, a la moneda, citarla juntarnos a y conversar. juntarnos a conversar, exactamente. Claro, no por Sí. teléfono, ¿no? Si me impresiona lo que ocurre ahí. Ahora, el tema, por eso le digo, por un lado no salpica a Boric aún. Veo difícil que lo salpique, pero Pero perdón, pero ahí yo tengo un matiz, Quique, ¿Ya? porque yo creo que lo salpica en términos políticos y en términos Ya, comunicacionales. claro, no, eso quizás tiene no en razón. términos judiciales, porque Sí. el fin de semana también me preguntaron mucho, pero esto complica. claro, va a caer Boric. No, pero le genera un nuevo frente. Sí, pues, Y en un nuevo. año electoral no es bueno para su legado, no es bueno que el presidente en una gira en Japón o China tenga que estar dando declaraciones sobre el frente interno. Y Eso es sobre complicado. él, más Y sobre encima. él, claro. Claro, sobre o sea, un se tema va a personal. juntar con autoridades de otro país cuando esas autoridades que manejan toda la información le dice, oiga, ¿sabe que el presidente en Chile parece que lo están investigando, le han Que es tratado de sujeto de interceptar el interés. teléfono? No, Sí, pues, po. pésimo. Sí. Los parlamentarios se pusieron de acuerdo, leí en el Mercurio, de no tocar el tema hasta que vuelvan a Chile. Los me parece que están bien allá, sano. Sí, los de allá. No ya, van a hablar sí. del tema, me parece bien, Parece salvo que bien. esto escale a dimensiones que no conocemos. Pero tú crees que políticamente le afecta. ¿Cómo le afecta? ¿A Boric, al gobierno? Bueno, de partida la última cadena demostró que Boric se pegó una bajada bien Sí, grande. 3 puntos, están 27, lo más bajo que ha tenido desde la muerte de los carabineros en Cañete. Exactamente. Y podríamos decir que una crisis más o menos similar. Y esto alcanzó, esta encuesta se cierra el viernes, entonces alcanzó las primeras filtraciones. Sí, no lo de Josefina Uneus, eso me parece que salió Eso salió el viernes en la mañana, en la tarde. Ah, ¿no? ya, entonces Sí. quizás alcanzó a medir. Sí. Pero ya se sabía que venían cosas, al fondo. Claro. Ya estaba en el ambiente esto de... O sea, lo que Fiscal Cooper había querido... Interceptar el el teléfono, eso ya Ah. se manejaba, y se manejaba también que lo de Procultura iba a complicar. Iba a complicar el oficialismo, que... Insisto, o sea, más allá de... O sea, nos hemos centrado mucho en esta conversación en lo de Uneus, y a mi juicio es más complicado el traspaso a plata. Porque si hay algo que a la opinión pública le molesta mucho, y a mi juicio con justa razón, es el financiamiento ilegal de la política. Y acá uno podría preguntarse por qué, qué tanto. Si hay un empresario que quiere pagar, que pague en el fondo. De hecho, hay países que tienen muy pocos controles o muy pocos límites al financiamiento de la Estados política. Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, México. Además, los para gallos que le se- ponen los magnates, le ponen con nombre y apellido, el magnate Sí, de po. la energía. Sí. Claro. De hecho, en Estados Unidos cualquier donación sobre $100, que no es nada, tiene que ser pública. Claro. No puede ser reservada. en Además, el los fondo. tipos se ufanan de. Sí, po. No Sí, es sí, a sí. la No, mala como era acá, no. con la Y maletita. queda registrado. Claro. Un pequeño paréntesis, yo trabajé en Estados Unidos, hice una pequeña pasantía en una oficina de fundraising en Nueva York, y parte de mi pega era estar revisando listas, ¿Ya? registros de anteriores donantes. Yo trabajaba para el Partido Demócrata, no tengo problema con decirlo, vía la transparencia. Entonces yo me metía a los que habían donado a demócratas, ¿Ya? y nosotros teníamos que mandarles como cartas, invitarlos a... Para que donaran de para que nuevo. donaran de nuevo, lógico, Ya. porque estaban registrados. O sea, si este tipo donó, probablemente es cercano. al Y eso es fondo. público, ¿no? Todo es público. Ya, todos saben quién pone plata y Exactamente. después los intereses se verán si este que puso plata o no influye. Y además la oficina de Deloitte está lleno. Está lleno. Ahora, y ese es el punto, al fondo, porque la filantropía en esto cuesta mucho. No digo que no exista, pero cuesta mucho. Entonces, ¿por qué limitar el financiamiento? Por varias razones. Y la más importante, o una de las más importantes, es porque quien pasa mucha plata, en el fondo, es porque después quiere algo a cambio. Obvio. Y en este caso de Precultura también hay otro tema, que al parecer el financiamiento supuestamente ilegal, no quiero adelantarme, pero el mismo Larraín dice que pasó plata a la campaña. Dijo, claro, ya me gasté todo con pero el Boric. si se llega a demostrar que hubo financiamiento ilegal a la política, que no nos corresponde decirlo en la radio, hay que ver la fuente de esto, porque puede ser también fuente pública, puede que sea fuente, o sea, que sea plata del mismo Estado. Entonces, que el Estado triangule la plata con una fundación para que termine una campaña política, eso es bastante Claro, grave. porque además, fíjate que Josefina Uneus dice en su declaración que hay que tener ojo porque Alberto Larraín viajaba
viajó a Isla de Pascua, dice, en business, con su actual pareja, Sebastián Balbontín, y con una nana, algo así. Entonces, claro, esa plata, ¿de dónde venía? Procultura vivía de los fondos del Estado. Entonces, si el señor Larraín se estaba gastando la plata en viajes con su pareja a Isla Pascua en primera, obviamente que esa plata que entregó el Estado no iba a pintar fachadas, ni a programas sociales, ni a programas de políticas públicas. Entonces, por un lado está la sospecha de que en qué ocupaba la plata Larraín, y lo otro, que los trabajos no se hacían o se hacían mal. Claro, o sea, estaban abultados los montos para sacar una cometa. Claro, y eso lo dice su ex mujer. O sea, la ex mujer dice, este gallo se gastaba la plata en esto, y después dice que la reintegraba, pero esa plata del fisco. Y ojo que Balbontín fue candidato a alcalde por Limache y fue candidato a Core por Revolución Democrática. Claro, y también le deposita constantemente Larraín a él plata, son algo de 53 millones, algo así, que se lo deposita. ¿De dónde saca esa plata Larraín? Y esta era para la campaña de su pareja, Sebastián Balbontín. Entonces uno dice, bueno, aquí la gobernación, la alcaldía le entregaban plata a Larraín. Son 6 gobernadores, que lo más probable es que sean formalizados, incluido Rego, son 6 a lo largo de Chile que tienen convenios con Larraín. Y lo otro que me pregunto es, esos gobernadores que tenían convenios con Larraín, ¿qué recibían a cambio? ¿Estaban pagando un favor político con el Frente Amplio? ¿O recibían una cometita? ¿O quizás le financiaban la campaña en algún momento? Porque, como dices tú, nadie entrega por nada, por la política menos. La filantropía puede existir, pero es difícil de encontrar en la política en política. Oye, y también hay otro personaje que vale la pena comentar. No sé si la persona que tú decías recién, Quique, que es Elizabeth Aguilera, que fue candidata a la Convención Constituyente. Ya, esa no la conozco. ¿Qué? También recibió... Le traspasaba a Larraín plata. Recursos de Larraín. Sí. Ya. O sea, claro, si creáis una red de ayudas políticas, después te aseguras que ese alcalde, esa concejal, esa constituyente va a bailar al ritmo que tú le pongáis de la música. Claro, y el mismo Larraín, por lo que se ha sabido ahora, en el fondo, por lo que comenta la misma Josefina Neus y por cosas que salió el fin de semana, era un tipo que se afanaba, aparte de tener mucho poder. Mucho, y ella le dice al presidente, oye, él usa y abusa de tu nombre, y Boric le dice, no te lo puedo creer, algo así. Entonces también, en el fondo, este traspaso de plata puede ser parte de lo mismo. En el fondo, yo te estoy traspasando esta plata, quédate conmigo, no te va a pasar nada, yo soy cercano al presidente, soy cercano a, no sé, al Frente cualquier Amplio. Cercanía al presidente es un afrodisíaco para los tipos del poder, pues. Y más si te estoy pasando plata, en el fondo. Claro, y en su momento también sale que lo quería nombrar ministro de Desarrollo Social. Y que Josefina Uneo lo bajó. Isquia, y también. Claro, porque Isquia llamó a Josefina para preguntarle por su ex marido y ella le dijo, no se te ocurra. Y Boric le dice, menos mal, algo así. Y ella se ríe. Dice, sí, mejor. Porque como diciendo, el tete que nos hubiéramos metido con este gallo dentro del gobierno. Ahora también te revela el casting que hicieron para elegir candidato a ministro, que era como mi amigo, y o sea, Larraín no tenía ninguna experiencia política. Pero el tipo, insisto, o sea, no es que yo lo quiera defender ni mucho menos, pero el tipo se vendía muy bien. Entonces, yo no lo conocía, fíjate que acá la Carla me dice que era conocido más o menos, que era entrevistable, que era un tipo con cierta fama y reputación. A mí me hablaban de él, pero nunca lo entrevisté. Pero era famoso, o sea, que aparte Precultura era una organización importante, en el fondo. Yo no diría al nivel de Techo para Chile o de la Teletón, no es de esas grandes ONG, pero sí era una ONG que a uno le sonaba. Y tenía una historia porque él llegó a Procultura, él no fundó Procultura. Él era de mote cristiana Procultura. Y empezaron a trabajar juntos, y bueno, después él pasó a ser el rostro de esto. Él mutó de DC a Frente Amplista. Dicen que no es militante, yo no sé. El Gael Llamas lo dijo el fin de semana, que sí, que no era militante, también desmarcándose. Dijo, yo fui presidenta de Convergencia Social y nunca lo vi en el fondo, pero efectivamente era un tipo que al menos él se afanaba de su cercanía con el Frente Amplio y al parecer lo veían siempre en el fondo. Claro, me dicen acá que se instaló en los medios el tema de la salud mental, que coincidió además con los reconocimientos de problemas de salud mental que hizo Boric, que quebró todo el tema del tabú de que los políticos no pueden hablar que tienen TOC o depresión. Entonces, claro, conversaron en ese momento y bueno, y él dice que era psiquiatra Boric, pero Uneus lo desmiente porque dice... Yo doy fe que él no era el psiquiatra porque conozco al psiquiatra, no dan nombre. Yo entiendo que ella también lo trató un tiempo. Me parece que Larraín trató al hermano de Boric, no sé cuál.
Yo entendí que ella había tratado también al hermano Boric. De hecho, eso Puede ser, sí. claro. Ella trató a los dos, parece. Claro, A los dos, pero a los el dos psiquiatra parece que era otro, no Larraín. Sí, no. Ahí me pierdo. No, ya se le ha sido mucho que fuera sido el psiquiatra también. Pues imagínate con todos los secretos del presidente, en mano de Larraín. Qué miedo. Claro, yo lo que recomendaría a cualquier político, no solamente al presidente, es que si va a tener un psiquiatra que no tiene nada malo, en el fondo. No, pues no. O sea, incluso recomendable. O sea, al Por revés, su o sea, salud claro, o sea, mental, si alguien, si le duele la espalda, tiene que por el ir a bien un de todos doctor de espalda, nosotros. obvio. Y yo buscaría que fuera un psiquiatra más bajo perfil y no alguien tan mediático, al fondo. Porque Sí. el problema, de hecho, Larraín, yo no sabía que se dedicaba a la psiquiatría, yo sabía que era psiquiatra, pero como está esta cuestión de precultura, aparte el nombre de la fundación, por el fondo, una cuestión de patrimonio, de cultura, nada que ver con la salud mental, yo no sabía que él ejercía como psiquiatra, porque aparte un tipo que estaba mucho en los medios. Sí, pues, sí. Era como los típicos especialistas, Marcelo Lago, en su momento Garay, Parisi, y algunos tienen mala vejez, pero eran la gente que en los medios y lo queramos llamamos. o no, es gente muy atractiva para las campañas políticas, algunos como candidatos, otros para estar detrás. Como rostros. Claro, en fondo, y esto nos lleva, perdón que haga el paréntesis académico, pero hay una gran discusión en comunicación política entre la political logic, la lógica política, y la lógica de los medios. Stromberg y otros autores han hablado de eso y dicen que hoy día estamos netamente en la lógica de los medios, en el fondo. La política va hacia los medios, la política se construye en los medios ganaron, en el fondo. Y los políticos tienen que ir a los medios, tienen que ir a los matinales. Sí, el mejor ejemplo es cuando yo creo que el peor error de Lagos Ver en su historia, yo lo considero un buen político, haber puesto a DJ Méndez a competir en Valparaíso. Oye, y le fue como la mona más. ¿Y para qué decir la convención? Yo ese tema lo he estudiado como académico, en el fondo, y la convención la primera convención estuvo llena de figuras mediáticas, y a casi todos les fue muy bien en la elección. No todos ganaron por un asunto a veces de paridad o otras cosas, en el fondo, pero Bodenhofer, incluso Francisco Reyes, que no quedaron dentro de la convención, sacaron muy buena votación. ¿Y para qué decir de los que ganaron? La Malucha Pinto, Stingo, etcétera. O sea, fue una convención muy mediática. Muy mediática. Roberto Punita, analista político y director de Administración Pública de la UNAP, 1.000.000 de gracias por esta conversación.